A ambos. Cuando quieras. Hola, buenas noches. En nombre de la dirección del Centro 2, les damos a todos la bienvenida a esta última conferencia del primer cuatrimestre del ciclo 2023. Y tenemos el gusto y el honor de contar con la ponencia de Patricio Álvarez Bayón. La conferencia del día de la fecha lleva por título Perversión y psicopatía. Antes de darle la palabra a Patricio, quisiera presentarlo formalmente. Patricio Álvarez Bayón es analista miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial del Psicoanálisis. Es magíster en UNSA, la Universidad de San Martín, es docente de Psicopatología 2 de la Universidad de Buenos Aires, docente de la maestría en la Universidad Nacional de San Martín, docente de ICDEVA, responsable del Departamento de Autismo y Psicosis en la Infancia, responsable del Departamento Pequeño Hans, miembro del Observatorio Género, Biopolítica y Transexualidad, autor de El autismo entre la lengua y la letra, autor de ¿Qué es el autismo?, junto con Silvia Templers. Ahora sí, le damos la palabra a Patricio, a quien le agradecemos su generosa participación en este espacio. Bueno, muchas gracias, Patricia. Gracias a vos por la invitación y al Centro 2. ¿Me escuchan bien? Bueno, bárbaro. Bueno, a ver, la idea era trabajar hoy el concepto de perversión que Lacan va trabajando a lo largo de su enseñanza y que por ahí no tiene tanto desarrollo a nivel de la teoría y la clínica como el que tienen las otras estructuras, la psicosis y la neurosis, que han sido largamente estudiadas. Pero la perversión, en la medida en que la experiencia clínica de la perversión es menos frecuente a nivel de la clínica que la neurosis y la psicosis, en general no ha sido tan trabajada. Pero Lacan le da un papel importante a nivel de justamente situarla como una de las tres estructuras. ¿Cómo vamos a tener esta charla solamente? No es que vamos a desplegar el tema largamente. Vamos a hacer como un recorrido sobre uno de los ejes posibles de la perversión. Habrían varios ejes para trabajar a nivel de la perversión. Pero bueno, tenemos que elegir de alguna manera porque no tenemos el tiempo como para, o una serie, como una especie de cuestión que se podría trabajar a lo largo de un seminario. Bueno, acá lo podemos desplegar en relación a un eje sobre la perversión. Primero voy a situar como los ejes en los que Lacan lo trabaja, y después voy a situar el eje en el que me interesa trabajarlo a mí. La perversión, Lacan la ubica básicamente de tres modos distintos. Uno, en lo que refiere a la estructura perversa, que es lo que vamos a trabajar. Otro, que no hay que confundirlo y que hay que distinguirlo de ello, es los rasgos de perversión en la neurosis. Los rasgos de perversión en la neurosis que tienen que ver con la posición fantasmática del sujeto, tomando en cuenta la definición de Freud de que la neurosis es el negativo de la perversión, en el sentido de que
a nivel del fantasma neurótico, se pone en juego un fantasma perverso, que el perverso actúa mientras que el neurótico lo reprime. A lo sumo puede llegar a fantasearlo a nivel de lo consciente o de lo preconsciente, o inconscientemente también, pero justamente no lo actúa mientras que el perverso sí. Entonces ahí hay una primera distinción a nivel de la perversión. La segunda distinción a nivel de la perversión es lo que Lacan toma del niño como perverso polimorfo de Freud, ¿sí? El perverso polimorfo tiene que ver con justamente el niño antes de tomar posición con respecto a la estructura. Ahora vamos a volver sobre esto, pero la posición perverso polimorfa del niño tiene que ver con que el niño inicialmente tiene a su disposición todas las posibilidades de elección a nivel de la sexualidad, y en cierto momento hace una elección en cuanto a un modo de posición sexual, un modo de goce, etc. Pero inicialmente tiene como el menú abierto a nivel de la perversión polimorfa. Entonces ahí hay dos modos, o tres: la estructura perversa, el fantasma perverso neurótico, la perversión polimorfa del niño. Y después la cuarta forma en que Lacan trabaja, estoy hablando de los distintos modos, ¿no? La cuarta forma en que Lacan trabaja la perversión es la relativa a su última enseñanza. Lacan trabaja la perversión en su primera enseñanza, a lo largo de toda una serie de seminarios, hasta el seminario 16, que es el último seminario donde Lacan trabaja la perversión, y después no vuelve a hablar de perversión como tal, como estructura. Ahora bien, retoma la cuestión de la perversión ya tomada desde otro modo a partir de los anudamientos, en su última enseñanza, pero tomándola de otro modo, ya no perversión como la entendemos, sino perversión como lo que él llama la perversión, per como el juego de palabras, el per es el padre, la padreversión, que tiene que ver con los modos de anudamiento por los cuales el padre es el cuarto nudo que enlaza los tres registros. Entonces la perversión es el modo de suplir al padre, suplir el nombre del padre, que puede establecerse para anudar los registros. Pero ahí ya no está hablando de la perversión en el sentido clínico, sino está hablando de los nombres del padre y cómo algún elemento de los registros puede funcionar como suplencia de los registros. Entonces la perversión ahí es más bien la versión del padre o la versión hacia el padre. Así que en este punto, la versión hacia el padre no remite a la estructura perversa tal como lo vamos a ubicar. Entonces, ahí tenemos los cuatro modos en los que Lacan habla de la perversión. Hoy nos vamos a referir a la perversión como tal, la perversión que Lacan sí despliega a lo largo de muchos seminarios, que es la estructura perversa. Y eso lo vamos a ubicar en cuatro momentos. Vamos a ver hasta dónde nos da el tiempo para trabajarlo, ¿no? Pero por lo menos es la intención ubicar esos cuatro momentos. El primer momento está en los seminarios 4 y 5. Y es donde Lacan sitúa la definición de la estructura perversa a partir de su mecanismo y de su posición subjetiva frente a la castración. El segundo momento es en el seminario 7, cuando Lacan agrega la posición del sujeto perverso en relación al goce. El tercer momento es en el seminario 10,
cuando Lacan agrega la definición de la perversión como voluntad de goce y describe los modos de funcionamiento de algunas de las perversiones, el sadismo, el masoquismo, el voyerismo y el exhibicionismo, etc. Y el cuarto momento, el último, es el del seminario 16, donde sigue el recorrido que había iniciado en el seminario 10. O sea que es como, de algún modo, una continuación de lo que trabajó en el seminario 10. Entonces, estos van a ser los momentos que vamos a trabajar en relación a la cuestión de la perversión. Bien. Primero, el primer tiempo donde Lacan distingue la perversión como estructura. ¿A partir de qué? A partir de ubicar en la perversión como estructura un mecanismo específico que la distingue de las otras dos estructuras. Las otras dos estructuras están fundadas en un mecanismo específico, la psicosis a partir de la forclusión y la neurosis a partir de la represión, y la perversión también se funda a partir de un mecanismo específico, que es la Verleugnung, que es la desmentida, como se ha traducido en Amor Roto. La desmentida, o también traducido renegación, de la ley. O sea que frente a la ley, el psicótico forcluye la ley, el neurótico reprime en obediencia de la ley, y el perverso desmiente la ley o reniega la ley. Y esto implica el doble movimiento de la desmentida o de la renegación, que es el movimiento de una admisión y un no consentimiento. Por eso la renegación, porque al mismo tiempo se inscribe la ley y al mismo tiempo se desmiente la ley. Entonces, Lacan inicia este desarrollo en el seminario 4, hablando del falo y de la castración, haciendo una oposición justamente entre el fóbico y el perverso, a partir de justamente el momento fundamental de decisión del sujeto y de elección del sujeto frente a la ley, que es el segundo tiempo del Edipo. Lo ubica en el seminario 4 y después lo despliega más claramente en el seminario 5 a partir del desarrollo sobre los tiempos del Edipo. En el seminario 5 plantea que hay el momento de la estructuración subjetiva ubicado en el segundo tiempo del Edipo, donde el sujeto hace una elección a nivel del goce, que es la elección en relación a consentir la prohibición que produce el nombre del padre, o sea, consentir la castración, o sea, consentir a la ley, o no consentir a la castración y no consentir a la ley. Esto Lacan lo toma de los trabajos de Freud sobre el mecanismo de la Verleugnung, donde Freud trabaja con este mecanismo, donde Freud plantea que este mecanismo de la desmentida, durante un tiempo en el niño es normal, lo trabaja en algunas consecuencias psíquicas de la diferencia entre los sexos, donde plantea que en el niño es normal durante un primer tiempo desmentir la castración en esta posición del niño que conocen, del niño que piensa que a la hermanita ya le va a crecer, o que la niña piensa que lo perdió pero que después le va a crecer, etc. Con lo cual, durante un tiempo el niño desmiente la diferencia, y ese tiempo es justamente el tiempo de la perversión polimorfa, que en Lacan está ubicado como el primer tiempo del Edipo, o sea, en Freud
Lacan toma de Freud esta cuestión, pero en su versión, que es la versión de Lacan, él ubica en el primer tiempo del Edipo que el niño está posicionado en posición de falo imaginario de la madre. Como falo imaginario de la madre, falo imaginario remite a que es una significación materna, una significación del deseo a nivel de la madre. La madre es la que representa el deseo en el niño como aquello que le falta. Entonces el niño está ubicado como falo imaginario de la madre. Ahora bien, el segundo tiempo del Edipo es el tiempo en el cual se pone en juego, encarnado en la función paterna, el lugar de la prohibición, y entonces el sujeto, dice Lacan, tiene que tomar posición ante el hecho de que la madre esté castrada, ¿sí? Con lo cual, Lacan lo dice así en la página 190 del seminario 5, dice... la experiencia analítica nos demuestra que el padre, en tanto que priva a la madre del objeto de su deseo, especialmente del objeto fálico, o sea, el falo imaginario, desempeña un papel del todo esencial en las perversiones y también en las neurosis, y a lo largo de todo el curso del complejo de Edipo. Y dice esto que es importante. En la experiencia siempre verán que el sujeto ha tomado posición, de cierta forma, en un momento de su infancia, respecto del papel desempeñado por el padre en el hecho de que la madre no tenga falo. Este momento nunca está elidido. O sea, el sujeto toma posición, no es algo que el sujeto recibe pasivamente, sino que el sujeto hace una elección en este segundo tiempo del Edipo. Después dice, en la página 191, es en el plano de la privación de la madre, donde en un momento dado de la evolución del Edipo se plantea para el sujeto la cuestión de aceptar, de registrar, de simbolizar el mismo, de convertir en significante esa privación de la que la madre es objeto, como se comprueba. Esta privación, el sujeto infantil la asume o no la asume, la acepta o la rechaza. Este punto es esencial. Se encontrarán con esto en todas las encrucijadas, cada vez que su experiencia los lleve hasta un punto determinado que ahora trataremos de definir como nodal en el Edipo. Este punto nodal en el Edipo es el punto donde el sujeto consiente o no consiente. Con lo cual, hay en ese tiempo una segunda elección a nivel de la estructura. Y esto es importante porque en los tiempos del Edipo se puede poner en juego las modalidades, la lógica de las elecciones a nivel de la estructura. Hay un tiempo cero, que es el tiempo de la afirmación o la exclusión, el tiempo de la Beiajum o el tiempo de la Verwerfung. Ese tiempo cero, el sujeto inscribe o no el nombre del padre. Y esa es la condición de la neurosis o de la psicosis. Si inscribe el nombre del padre, será una neurosis. Si forcluye el nombre del padre, será una psicosis. Si inscribió el nombre del padre, si hubo una afirmación, una Beiajum, pasaremos a los tiempos del Edipo. Si no, no pasaremos a los tiempos del Edipo, y por eso Lacan habla, cuando habla del tiempo de la compensación previa de la psicosis, dice la compensación imaginaria del Edipo ausente. ¿Sí? Dice compensación imaginaria del Edipo ausente justamente porque el Edipo está ausente en la psicosis. ¿Qué quiere decir que el Edipo está ausente en la psicosis? No que el niño no quiere a la mamá o al papá, sino que está ausente los tiempos del Edipo. Está ausente la lógica de los tiempos del Edipo en la psicosis. Entonces, por eso podrá ser una compensación imaginaria y lo que sabemos de la psicosis, después eso se puede caer y entonces se puede desencadenar la psicosis, etc.
Pero lo importante de esto es que en el tiempo cero hay elección entre neurosis y psicosis o entre represión y forclusión. Ahora, si inscribió el nombre del padre, entra en los tiempos del Edipo. Primer tiempo, la tríada madre-niño-falo. Y esa tríada madre-niño-falo es madre-niño-falo imaginario. O sea, el niño realiza la posición del falo imaginario materno. Y ahí está el punto del segundo tiempo. En el segundo tiempo del Edipo hay una segunda elección de estructura. Se inscribió el nombre del padre, pero ahí está esto que les leía, la acepta o no la acepta. La acepta o la rechaza, la asume o no la asume. El sujeto toma posición de cierta forma. O sea, con esto lo que Lacan está planteando es el sujeto consciente a la ley o no consciente a la ley. Y este segundo tiempo es el tiempo de elección, es como si fuera una segunda elección de la neurosis, en el segundo tiempo del Edipo, o bien una elección de la perversión. Cuando elige rechazar la ley, elige no consentir a la ley, no asumir la ley, en los términos que Lacan está usando acá, se pone en juego el inicio de la estructura perversa, en la cual el sujeto desmiente la castración. Cuando desmiente la castración, Lacan dice, queda identificado al falo imaginario, es decir, no pasa a la dimensión del falo simbólico. El neurótico que consiente a la ley se pierde a sí mismo como falo imaginario materno y consiente a que la madre esté privada del falo. O sea, él no es más el falo imaginario y consiente a que la madre esté privada del falo. En ese consentimiento, la respuesta del sujeto es la represión secundaria. Es el tiempo que Freud ubicaba como el paso a la latencia del niño, el niño que viene de las etapas oral analifálica, pasa a la latencia, y recuerdan que Freud dice, bueno, esa investigación sexual que tenía el niño en la etapa fálica, que el niño se la pasaba mirándole la bombachita a la nena y no sé qué, y mostrándole el pito y en el jardín y esto, lo otro, de pronto todo eso se reprime y el niño pasa de la investigación sexual a la investigación, dice Freud, epistemofílica, a la investigación por la vía del saber. Y ahí hay todo un pasaje a nivel de la inteligencia, que Freud decía, que es el pasaje a nivel de la sublimación. El niño empieza a sublimar. Y entonces al niño de pronto ahora le interesa, antes le interesaba la bombachita y ahora le interesan todos los dinosaurios, el tiranosaurio, el no sé qué, el teratópodos y el no sé cuánto. Bueno, todo eso es de pronto se acabó la investigación por las bombachitas y ahora empieza la investigación por los dinosaurios que tienen unos dientes muy grandes y unas bocas muy interesantes. Bueno, en las niñas también sucede lo mismo, que acá preguntan. Bueno, entonces, en ese sentido, en ese pasaje, igual con las niñas, Freud ubicaba una diferencia, pero bueno, no nos vamos a meter en eso. La cuestión es que el niño o la niña pasan al estado de latencia, que es el tiempo, que no es exacto, pero sí es el tiempo de consentimiento a la ley de Lacan en el segundo tiempo del Edipo. O sea que sería el pasaje al tercer tiempo del Edipo, cuando hay consentimiento a la ley. Entonces el niño empieza a reprimir. En esta represión de la sexualidad infantil pasa a la latencia, es decir, consintió a la ley, reprimió. En el tercer tiempo del Edipo de Lacan, cuando hay consentimiento a la ley, hay represión, el niño no se entera de que empieza a reprimir en el plano de la represión secundaria, simplemente reprime, pero pasa a el estatuto de la identificación al falo simbólico. O sea, el falo pasa del estatuto del falo imaginario del primer tiempo al falo simbólico del tercer tiempo y la identificación a los títulos en el bolsillo. Ahora bien, si no hay consentimiento, el niño queda en una identificación al falo imaginario. Y ahí Lacan
plantea que ahí queda situada una versión imaginaria de aquello que el otro desea, tomando el texto de Freud sobre el fetichismo. En el texto de Freud sobre el fetichismo, Freud lo que plantea es que el niño, ante el encuentro con la castración materna, desvía la mirada. Freud hace toda una cosa muy gráfica de que el niño, no sé, la mira a la madre desnuda y desvía la mirada y posa su mirada en el zapatito. Y entonces el zapatito aparece como un recurso metonímico de desplazamiento del falo imaginario. Entonces el falo imaginario queda encarnado en el fetiche. De esta manera, el fetichismo va a ser para Lacan, en esta primera versión de la perversión, el modelo de la perversión en este tiempo, en la cual algún elemento, el fetiche, pero también puede ser el látigo, por ejemplo, cuando Lacan trabaja en otro capítulo del seminario 5, que es, ¿cuál es? Creo que es las insignias del ideal, ubica que el látigo también puede ser un elemento del fetiche, o que el ojo de la cerradura del exhibicionismo, del voyerismo, puede ser o un elemento del fetiche, o que todos los modos de la perversión pueden funcionar como elementos del fetiche. Con lo cual, ahí se constituye la versión primera de la perversión a nivel de Lacan. Esta versión, y esto es importante, ha tenido más prensa que la segunda versión. A mí me interesa más trabajar la segunda versión, porque acá lo que podemos ubicar son modalidades de la posición del sujeto en relación a diferentes posiciones a nivel del deseo, no a nivel del goce. Con lo cual, esta versión ha tomado un poco una versión un poco caricaturesca del perverso, como la versión simpática del perverso que de alguna manera se ubica en relación a un fetiche y que requiere por ejemplo, de la presencia del zapatito, y entonces es como el perverso tranqui, digamos, ¿sí? El perverso que no tiene la figura que va a tomar el perverso en el otro tiempo, sino que se ubica en este punto como distintos modos del sujeto de desmentir la castración, donde algún elemento puede funcionar como fetichista. Con lo cual, Lacan ubica, ahí preguntaban, el Edipo invertido, ¿qué sucede? Esto es importante porque Lacan distingue, por ejemplo, en el Edipo invertido hablamos de la homosexualidad, distingue la homosexualidad y dice, la perversión es dual, es del niño en relación al falo imaginario o del niño en relación a la madre fálica. Mientras que en la homosexualidad siempre hay una relación triangular, edípica, con lo cual la posición del homosexual, sea masculino o femenino, es una posición situada a nivel del Edipo, con lo cual no es una posición perversa, ¿sí? El homosexual no está incluido dentro de las perversiones para Lacan. Puede tener un rasgo fantasmático perverso, pero no está ubicado como perverso en el sentido estricto de lo que estamos hablando de la estructura perversa. Esto es importante porque muchas veces se confunde, porque Lacan toma el término de la psiquiatría y dice, bueno, en esa perversión que describen como la homosexualidad, pero más adelante Lacan dice, en esa perversión en esa
como dice, en la homosexualidad que ridículamente llaman perversión, o sea que Lacan distingue la homosexualidad de la perversión, no la ubica dentro de la serie de las perversiones. Ahora vamos a ver por qué. Primero, porque esto implica una posición de desmentida frente a la castración. Y el homosexual no necesariamente tiene una posición de desmentida frente a la castración. Lo que determina la estructura perversa es la desmentida frente a la castración y no, y esto es importante, no la práctica sexual. La práctica sexual, durante mucho tiempo, hasta esta época, la época de la diversidad de género, la práctica sexual se confundió con la perversión. Y Freud distingue muy claro en los 3 ensayos cómo los modos de práctica sexual, que están distinguidos según el objeto pulsional o según la meta pulsional, hace toda una lista de las distintas formas del objeto pulsional o de la meta pulsional. Freud las llama perversiones y las llama desviaciones respecto de la norma o desviaciones respecto de la forma típica, y toma el término perversión de la psiquiatría, pero en realidad lo que Freud está trabajando es lo que podríamos decir, sería, si la traducción hubiera sido distinta, no tendríamos tantos quilombos con los discursos de género ahora, si en vez de hubiera puesto perversidades, hubieran puesto diversidades, seríamos muy amigos de los movimientos de género y estaríamos todos muy de acuerdo, todos llamándolo las diversidades sexuales, y nos llevaríamos bárbaros, seríamos como primos. Pero, ¿qué pasa? No somos como primos porque se le pusieron perversión, malo, cuco, caca, y entonces la diversidad es bueno, la perversión es malo. Bueno, ¿qué pasa con las perversiones? Freud distingue claramente en 3 ensayos que son desviaciones respecto de la forma estadísticamente considerada normal. Pero Freud dice, en la antigua Grecia, la homosexualidad era la forma considerada normal de la sexualidad, y la forma heterosexual era una forma que era de menor valor a nivel de del rango social que eso daba. Como las mujeres eran analfabetas, a las mujeres no se las educaba, en cambio a los hombres sí, ser un hombre homosexual tenía un rango social mucho más importante que estar con una mujer, que en ese momento era como una cosa de menor importancia a nivel social. Entonces, en ese sentido, la homosexualidad tenía el valor de la norma sexual en Grecia, mientras que en la época cristiana la heterosexualidad tiene el valor de la norma sexual. Bueno, eso es una cuestión de las épocas y de las sociedades, no tiene que ver con las modalidades del objeto y de la meta. Las modalidades del objeto y de la meta son todas equivalentes, son todas iguales. Por eso Freud habla de las perversiones en lo que ahora se llaman las diversidades sexuales. Y esto hay que distinguirlo claramente de la estructura perversa, que no tiene un pomo que ver con las prácticas sexuales, ¿sí? Este es un punto fundamental porque se ha confundido que si a alguien le gusta que le peguen, entonces es un perverso, y no tiene nada que ver con la perversión. Tiene que ver con su posición frente a la ley. Si en su posición frente a la ley el sujeto desmiente la castración, sí es un perverso. Y eso puede tomar la forma de que le guste que le peguen, pero también puede ser un neurótico que consiente a la castración y tiene un fantasma perverso que en nuestra época, en la cual las posiciones sexuales en relación al goce y las diversidades sexuales están aceptadas, si uno tiene un fantasma en el cual el dolor tiene un valor erótico, entonces, bueno, no necesita ser un perverso, puede ser un neurótico, pero bueno, entrar en un club de BDSM y ir a que le peguen un poco y salir muy contento. Bueno, entonces, en ese punto, se tratará ahí
de un rasgo fetichista, de un rasgo perverso, pero no de una perversión en el sentido estructural. Entonces, vamos a situar qué distingue la perversión en el sentido estructural, que recién en el seminario 7 está ubicada. En el seminario 7, Lacan sitúa la posición del perverso en relación a la consecuencia de la desmentida de la ley, cuando Lacan en el seminario 7 constituye por primera vez y formaliza por primera vez qué es lo real, a partir de su trabajo sobre das Ding, sobre la cosa. En su trabajo sobre la cosa, Lacan distingue lo real como aquello a lo que lo simbólico y lo imaginario no pueden acceder, y lo real como registro tiene la forma que va a tener en la última enseñanza, que es lo real como inaccesible, lo real a lo que lo simbólico y lo imaginario no pueden acceder de ningún modo. Cuando Lacan después crea el objeto A en el seminario 10, ese objeto A es un real al que se puede acceder mediante el fantasma. Pero esta definición de lo real en el seminario 7 es el real absoluto, al cual después va a volver en su última enseñanza. El real al que no se puede llegar, por eso en su última enseñanza se pregunta de si el psicoanálisis no será una estafa, porque si a ese real no se puede llegar de ningún modo, es que plantea la cuestión de esa pregunta irónica que Lacan hace, no porque diga que es una estafa, sino porque... Bueno, pero se está refiriendo a ese real inaccesible. Y en relación a ese real inaccesible dice que hay solo tres modos de acceder a ese real inaccesible. Uno es la muerte. En la muerte se accede a ese real. Otro es la posición del héroe trágico, que también se hace matar, por ejemplo Antígona, que desafiando las leyes de la polis se hace matar por su hermano y todo lo que sabemos. Y la tercera forma es la del perverso. El perverso, en la medida en que no consiente a la ley, es el que puede avanzar en relación a la barrera que en términos freudianos es la barrera del principio del placer. La barrera del principio del placer separa lo que en términos de Lacan en esta época es la barrera entre el deseo y el goce, y entonces la barrera que hace inaccesible lo real, el principio del placer, hace que el neurótico retroceda ante esa barrera, mientras que el perverso avance sobre esa barrera y avance en relación hacia el goce. Es decir, que el perverso es el único que puede acceder a la dimensión de goce, a la que no puede acceder el neurótico. El neurótico siempre, tarde o temprano, retrocede frente a la barrera del principio del placer. No puede avanzar en dirección hacia el más allá del principio del placer, sino que se detiene en algún momento. Incluso cuando avance un poco, cuando llegue a avanzar en un punto, la angustia lo va a detener. Mientras que para el perverso, esa barrera no lo detiene. Entonces, Lacan en el seminario 7 ubica que el perverso, cuyo modelo es Sade, es el que puede avanzar. ¿Por qué el modelo es Sade? Porque Sade fue el teórico de la perversión, dice Lacan. Dice página 238 del seminario 7. Sade está sobre este límite del que hablábamos, la barrera del principio del placer, y nos enseña en tanto que imagina franquearlo, que cultiva su fantasma con la delectación morosa en la que ésta se despliega. En tanto que lo imagina, demuestra la estructura imaginaria del límite, o sea, puede imaginar cómo pasar ese límite, con todas sus historias, ¿sí? Con todas las historias de Justin, etcétera, puede imaginar cómo hacer para pasar ese límite. Pero también, no solo lo imagina, sino que también lo franquea.
Esta teoría se llama en la misma obra el sistema del Papa Pío VI, papa que introduce como uno de los personajes de su novela. Llevando más lejos las cosas, nos despliega una visión de la naturaleza como un vasto sistema de atracción y de repulsión del mal por el mal. La actitud ética de Sade consiste, por ende, en realizar al extremo esta asimilación con un mal absoluto, gracias a la cual su integración a una naturaleza fundamentalmente malvada se realizará en una suerte de armonía invertida. O sea que se va a lograr una armonía perfecta en la atracción del mal por el mal. Y entonces Sade es el teórico del mal, en el sentido que puede imaginar un modo de hacer el mal que no se detenga, como lo trabaja en la filosofía del tocador. Dice, bueno, no hay que detenerse frente ni a la violación ni al asesinato. Hay que avanzar en relación al asesinato y a la violación. Y se puede, dicen ahí que lástima se oye muy mal. ¿Ustedes oyen muy mal? No, escuchan bien. Bueno. Entonces que puede avanzar en relación a todas las barreras que los hombres mediocres no pueden avanzar. ¿Sí? Y entonces en ese punto, Sade plantea que con su frase tan conocida, que se conoce incluso hoy, que es franceses, un esfuerzo más para ser republicanos, ¿qué les pide a los republicanos de la Revolución Francesa? Sade escribe en la época de la post-Revolución Francesa. Y lo que plantea es, con la Revolución Francesa hemos abolido la monarquía, pero necesitamos un esfuerzo más para seguir siendo republicanos. ¿Qué tenemos que hacer ahora en la República? Tenemos que abolir a Dios. Y tenemos que abolir todas las leyes de Dios, incluidos todos los mandamientos. Entonces, no solo tenemos que abolir a los reyes, ya a los reyes ya le cortamos la cabeza, a María Antonieta, a Luis no sé cuánto, 14, 15, ya lo matamos a todos. Ahora, un esfuerzo más para seguir siendo republicanos, ahora tenemos que matar a Dios y tenemos que matar los 10 mandamientos. Con lo cual, tenemos que poder asesinar a quien nos plazca, tenemos que poder violar a quien nos plazca, etcétera, etcétera. Y ahí construye toda su teorización. Y ese es el esfuerzo más para ser republicanos. Si fuéramos unos verdaderos republicanos, podríamos matar a quien se nos cante en el culo. Bueno, entonces en ese sentido, la proposición de Sade es justamente no retroceder frente a ninguna ley. Y esto es lo que Lacan plantea en el Seminario 7, que el perverso no retrocede ante la ley. Y ahí está su diferencia con el perverso soft, con el perverso suave de lo que podíamos ubicar en los rasgos de perversión, porque el rasgo de perversión retrocede ante la ley. En cambio, el perverso no retrocede ante la ley, sino que lo constituye como perverso es avanzar sobre la ley, no solo desmentir, sino avanzar sobre la ley, y este es el punto fundamental, avanzar sobre el otro. Lo que caracteriza al perverso es que avanza sobre el goce del otro, constituyendo la figura del goce del otro con mayúscula. El perverso es el que encarna el lugar del goce del otro. Yo gozo de vos. Y esto es lo que Lacan trabaja en Kant con Sade. La máxima sadiana es la máxima donde Sade enuncia su máxima, que es el reverso de la máxima de Kant, en su imperativo categórico. La ley sadiana es: yo puedo usar tu cuerpo del modo que a mí me plazca y del modo de todas mis satisfacciones posibles, y la ley tiene que decir, la ley que propone Sade, es que cada uno puede usar del cuerpo y del ser del otro tal como le plazca. Esto es el esfuerzo más para ser republicanos. Es la máxima sadiana de no hay que retroceder frente ni al dolor, ni a la moral, ni a la buena costumbre, ni a Dios, ni a los 10 mandamientos, ni a nada. Hay que avanzar sobre el otro como una máxima. Bueno, esto es lo que Lacan plantea como la característica de la perversión.
Y esto es lo fundamental de lo que define una estructura de la perversión de lo que en nuestra época entendemos como la perversión seria, grave, la perversión no de las prácticas sexuales, sino la perversión del violador, del pedófilo, del femicida. Eso es la perversión, en el sentido de algo que en nuestra época toma un peso muy importante, más bien dentro del lado de la psicología forense y no del lado de la psicología clínica, pero en la cual, porque es más bien del lado de lo delincuencial, en general este tipo de perversos se encuentran más en la cárcel o en los centros de rehabilitación, etcétera, que en el consultorio o en la guardia del hospital, pero donde en nuestra época es fundamental porque tienen una presencia, los perversos, que generalmente están tomados por el lado de la víctima, no por el lado del perverso. ¿Sí? O sea, lo que recibimos son las víctimas del perverso, no al perverso. Pero por eso es que me parecía importante cuando Patricia me propuso que diera una charla sobre lo que a mí me pareciera trabajar, me pareció importante trabajar este punto porque en nuestra época la clínica de la perversión tiene, o no la clínica, las consecuencias de la perversión tienen un peso muy importante. Entonces, el goce del perverso avanza sobre el otro como condición de necesidad. No es que, bueno, si hay un otro, mejor. No, no. Es necesario para el goce del perverso avanzar sobre el goce del otro. Y ahí está que Lacan trabaja a partir del seminario 10, en los lugares que les decía, en el seminario 10 y 16. En el seminario 10, Lacan define esto que en el seminario 7 había trabajado como la barrera ante la cual no se detiene. O sea, a ver, vamos repasando. Seminario 5, mecanismo de la desmentida y estructura perversa, no consentimiento a la ley del segundo tiempo del Edipo. Segundo momento, seminario 7, no solo la desmentida, sino el avance sobre el goce y el avance sobre el goce del otro, que hace el perverso. Con lo cual, a la desmentida le agrega ese avance sobre el goce. Y en el seminario 10 define la posición del perverso como la voluntad de goce. La voluntad de goce tiene la inspiración de lo que trabajó en el seminario 7, porque cuando Lacan habla de la voluntad de goce, hace una referencia, es una referencia velada, pero clara, a la voluntad de poder nietzscheana. Nietzsche plantea, en Más allá del bien y el mal, Nietzsche plantea el concepto del superhombre. El superhombre se diferencia del hombre en la medida en que no retrocede ante la barrera del bien y del mal. Fíjense lo cercano que es a esta cuestión. No retrocede frente a la barrera del bien y del mal, y eso hace que el hombre esté ligado a las formas de la mediocridad. El hombre normal es el hombre un poco cobarde que se detiene frente a la barrera del bien y del mal y no constituye nada demasiado original. Mientras que el superhombre es aquel que con su voluntad de poder avanza, no en relación al mal, porque Nietzsche no plantea que el superhombre, para Nietzsche el superhombre, él homenajea al superhombre, porque el superhombre es aquel que hace las grandes obras, el que no se detiene ante la mediocridad, es el que con su voluntad de poder y con su ambición quiere crecer y ser grande e inventar grandes cosas. Ese es el superhombre. Pero Lacan dice, bueno, Nietzsche con su superhombre en realidad estaba anticipando el avance del nazismo, ¿sí? El superhombre es el avance de la moral nacional socialista, básicamente, que tenía que ver con este punto de
no retroceder frente a la barrera del bien y del mal. Pero lo que Lacan plantea en relación a esta diferencia que establece Nietzsche es cómo el superhombre no retrocede frente a la barrera, sino que avanza con su voluntad de poder. Bueno, del mismo modo, la voluntad de goce del perverso es justamente que el perverso no se detiene frente a esta barrera, sino que avanza en relación a ella. En el seminario 10 dice en la página 164, dice, está claro que lo que constituye la sustancia de la ley es el deseo por la madre, y que inversamente lo que normativiza el deseo mismo, aquello que lo sitúa como deseo, es la ley llamada de interdicción del incesto, o sea, estamos hablando de la castración. Tomemos las cosas por el sesgo que define esta palabra del erotismo. ¿Cómo se sabe? Su manifestación edípica, más bien sadiana, es la más ejemplar. El deseo en Sade se presenta como voluntad de goce, sea cual sea el lado por el que se manifieste, ya sea del lado sadiano o del lado que llaman masoquismo. En la perversión, donde el deseo se presenta como lo que hace la ley, el deseo se presenta como lo que hace la ley. O sea, mi deseo hace la ley del modo en que se va a producir la satisfacción. Donde el deseo se presenta como lo que hace la ley, o sea, como una subversión de la ley, de hecho es ciertamente el soporte de una ley, pero la ley distinta que es la ley de él mismo, del perverso. La voluntad de goce en el perverso es, como en cualquier otro, una voluntad que en último término fracasa, que encuentra su propio límite, su propio freno en el ejercicio mismo del deseo. O sea, finalmente el perverso fracasa porque no accede al goce absoluto, pero sí el perverso avanza en relación al goce del otro. No llega al goce absoluto, pero llega al goce, a obtener el modo de gozar del otro. Y entonces ahí Lacan ubica la posición del perverso en el seminario 10, donde él plantea, ya lo había trabajado en Kant con Sade, pero lo que él plantea es que el perverso se ubica en una posición, y acá está la diferencia entre el seminario 5 y el seminario 10. En el seminario 5, todo lo que habíamos trabajado era en relación a la castración y al falo, mientras que la modificación que Lacan introduce a partir del seminario 10, va ya desde el seminario 7, la relación del perverso al goce y a lo real, y en el seminario 10 es la relación del perverso a lo real y al objeto A. Entonces, lo que Lacan dice es, en el seminario 10, el perverso se relaciona con la angustia del otro. Busca extraer el objeto A del otro a partir de producir su angustia, de distintos modos. Del modo sádico, del modo masoquista, del modo exhibicionista, del modo guairista, pero en todos los casos, de lo que se trata es de obtener el objeto A del otro a partir de su angustia. O sea, la angustia es lo que no engaña, la angustia es lo que permite el acceso a lo real, y el perverso es aquel que sabe leer el punto de angustia del otro, sabe leer el punto fantasmático del otro, para, a partir de obtener su angustia, extraer su objeto. ¿Y para qué? Y esto es lo importante, para devolver el objeto a la castración del otro. Cuando extrae el objeto A del sujeto que tiene enfrente, del semejante, esa extracción del objeto es para devolvérsela al otro. Con lo cual, lo que logra el perverso es completar al otro con ese objeto que le falta. Con lo cual hay una relación de a tres.
de A4 en realidad, pero pongámosle que más fácil es de A3. Está el perverso, su partener y el otro con mayúscula. En su partener, él extrae el objeto A través de su angustia para dársela al otro con mayúscula. Esos son los tres: el sujeto, el partener y el otro con mayúscula. Lo fundamental es devolverle al otro lo que le falta, al otro con mayúscula, y de ese modo completar al otro, de modo que el otro no esté castrado, de modo que al otro no le falte. Y ahí está el punto que Lacan señala como el punto de certeza del perverso. Ese es el punto donde el perverso se acerca a la psicosis. Tiene una certeza, que es la certeza de goce del otro. No es la certeza de que la voz le habla, no es la certeza de que lo persigue Fletzig, no es nada de eso, pero sí es la certeza de cómo goza el otro. Sabe exactamente cómo goza el otro. Y por eso es el reverso de la neurosis, porque el neurótico supone que el otro goce, fantasea que el otro goza, en su fantasma. Pegan a un niño, es el otro goza pegándome, y esa es la construcción de un símil relación sexual que hace el neurótico. Pero esa construcción es una construcción donde el sujeto sostiene fantasmáticamente al otro. En cambio, el perverso realiza aquello que le falta al otro. Realiza quiere decir lo lleva a lo real, a partir de una certeza sobre el goce del otro. Y ahí está el punto de fijeza del perverso en relación a una de las perversiones, sea sádica, masoquista, exhibicionista, etcétera, que, como les decía, hay que distinguirlo de la práctica sexual, no pasa por si es sádico, masoquista o exhibicionista, lo que sea, no pasa por cómo, por el tipo de práctica sexual que tiene, sino que pasa por la relación del perverso a la angustia. La relación del perverso a la angustia es que busca obtener la angustia del otro, no del otro, del partener, para devolverle ese objeto al otro. Y ahí es que Lacan ubica la figura de los cruzados de la época medieval, da el ejemplo de los cruzados, porque dice que en realidad el perverso es un esclavo del otro, un soldado del otro, un cruzado. Los cruzados eran los que, siguiendo el mandato de Dios, iban a Jerusalén a obtener el Santo Grial. Iban a buscar el objeto oral perdido de Jesucristo. Era la copa donde Jesús había bebido, el vino que había transformado en agua, en vino, etc. Y entonces en Jerusalén, que estaba tomado por los moros en esa época, estaba supuestamente el Santo Grial. Y ellos iban a buscar al Santo Grial y para eso mataban a todos los moros y mataban a todo el mundo. Pero en beneficio, o sea, ¿por qué hacían eso? En beneficio de Dios. Podríamos decir, bueno, pero si iban a matar, estaban en contra de los 10 mandamientos, no matarás, etc. Pero ellos lo hacían por devolverle algo a Dios. ¿Y qué le devolvían a Dios? Le devolvían el objeto oral que a Dios le faltaba, ese objeto oral que había perdido. Bueno, de este mismo modo opera el perverso. Por eso dice que el perverso es un cruzado, o que es un soldado, o distintos modos, ¿sí? Porque el perverso opera para devolverle al otro lo que le falta, en esa certeza de goce que al otro le falta. Pero para eso requiere, como condición, de pasar por el goce del partener, ¿sí? Esto es importante. Bueno, y para ir terminando, me importa situar un punto que en la psiquiatría clásica ha sido trabajado, que es la figura del psicópata, que luego la figura del psicópata
fue traducida en el DSM como el trastorno antisocial de la personalidad. Lo que se llamaba la psicopatía en la psiquiatría clásica es lo que luego se estudia en el DSM como trastorno antisocial. Dos psiquiatras americanos fueron los que lo estudiaron principalmente, que son Cleckley y Hare, que la estudiaron y situaron toda una serie de características de la psicopatía que eran la característica carismática superficial, donde el psicópata tiene una cosa de encanto y de seducción, pero es una seducción superficial. Es una posición de falsedad o de falta de sinceridad, una carencia de remordimiento o de vergüenza, un egocentrismo patológico, un narcisismo patológico y además una carencia de empatía. En esta carencia de empatía está el punto donde no miran al otro como un semejante, no son empáticos con el otro, no sienten lo que el otro siente. Con lo cual, las características de la seducción superficial, el narcisismo, la falsedad y el tomar al otro como un instrumento son las características principales. En ese tomar al otro como un instrumento se destaca la manipulación. Entonces, en todos estos rasgos, y el último es la actitud impulsiva. En todos estos rasgos, estaba la película que era muy buena, la del psicópata americano, quizás se la acuerdan, donde era justamente un tipo totalmente copado con todos los rasgos de el dinero, todos los últimos adelantos tecnológicos, tenía todos sus aparatitos, sus celulares, sus autos, último modelo, etcétera, etcétera. Y tenía una cosa muy seductora con todas las personas, pero finalmente las mataba, hacía cualquier cosa, digamos. Bueno, en este punto, estas características, donde finalmente lo único que le importaba era lograr lo que él quería, tenía que ver mucho este punto de la falta de empatía y de la manipulación del otro. Bueno, todas estas características son características que de algún modo son correlatos psicológicos de lo que psicoanalíticamente se sitúa como perversión. Correlato psicológico quiere decir, siempre con la psiquiatría y con las descripciones psiquiátricas, tenemos el punto donde en una descripción no tenemos los rasgos estructurales, o sea, esto que la psiquiatría puede ubicar como un psicópata puede ser un neurótico muy narcisista, por ejemplo. No necesariamente es un perverso, pero, o puede ser, no sé, distinta, o un psicótico, puede ser distintas cosas. La descripción no nos da estructura. La estructura se delimita a partir del estudio de la posición del sujeto, pero muchas veces el correlato psicológico de la perversión es lo que se ha estudiado en la psiquiatría como psicopatías o como trastornos antisociales. Y por último, termino con la única definición de Lacan de la forma de perversión muy común en nuestra época, por eso digo el peso que esto tiene, por eso me parece importante trabajar esta cuestión, porque muchas veces los psicoanalistas somos un poco de creer en la gente y somos un poco buenos, un poco Disney, digamos, y nos creemos que todos somos buenos. Y muchas veces
podemos no percibir que estamos en presencia de un perverso, y justamente Lacan le da todo el peso a la perversión de la voluntad de goce, es decir, del pasaje del goce sobre el otro. Y me parece importante porque hay una sola página donde Lacan habla, a lo largo de toda su enseñanza, una sola página donde Lacan habla del abuso sexual infantil, y lo hace trabajando a Gide en el seminario 19, y justamente destacándolo como una perversión pedófila. Entonces es un punto donde Lacan hace una definición de Gide como pedófilo, como perverso, con lo cual por eso digo que a veces un analista tiene que saber que puede estar en presencia de un perverso y que en algún punto tiene que ir a situar los rasgos de estructura que lo ubiquen como perverso, no suponiendo que todos son buenos, sino pudiendo distinguir aquel que va más allá de la ley. En esta página, que es la página 71, Lacan vuelve sobre Gide. Lacan había trabajado el texto La juventud de Gide, había sido escrito cuando Lacan mientras Lacan daba su seminario 5. Entonces está el texto en los escritos de La juventud de Gide, donde él analiza la biografía de Gide. Luego en el seminario 5 habla de Gide, y en el seminario 6 también habla de Gide. Después no habla más de Gide hasta el seminario 19, donde vuelve, pero después de haber trabajado toda la cuestión de la perversión en todos los seminarios que les dije, en el 7, en el 10 y en el 16. Entonces, en el 19, ya habiendo definido a la perversión como esta voluntad de goce, pasar sobre el otro, etcétera, etcétera, vuelve sobre Gide. Y habla de la perversión pedófila de Gide. Entonces dice, página 71, nuestro Gide, para continuar la trenza, el asunto de Gide es ser deseado, como corrientemente lo encontramos en la exploración analítica. Hay personas a las que en su primera infancia les faltó ser deseadas. Eso las empuja a hacer cosas para que eso les suceda en la adultez. Es muy común. Dice, habla del objeto A, que el objeto A es a lo que se dirige el perverso, y dice, hay en Andrés Gide todas las indicaciones de que las cosas son así como les dije. Ante todo está su relación con el otro supremo. Recuerdan todo lo que les dije de devolverle su objeto al otro. De ningún modo hay que creer, a pesar de todo lo que él pudo decir, que el gran otro no tuviera incidencia para él, porque Gide se declaraba ateo. Entonces dice, no hay que creer que no creyera en Dios. Él cree en el otro supremo, no en Dios, puede ser ateo, pero cree en el otro por su estructura perversa. No hay que creer, a pesar de todo lo que él pudo decir, que el gran otro no tuviera incidencia para él. Allí donde el A mayúscula toma forma, él tenía una noción absolutamente específica del mismo, a saber, que el placer de ese gran otro consistía en perturbar el de todos los pequeños. Esto es fundamental porque define dos cosas al mismo tiempo. Define la perversión pedófila y define el abuso sexual. Dos cosas. Lo que plantea es, del lado del pedófilo, dice, él tenía, Gide, o sea, él como pedófilo, tenía una noción absolutamente específica del mismo. O sea, tenía la certeza de que el otro goza mediante la perturbación del goce de los niños. Ese es el punto de certeza del pedófilo. Su certeza es que el goce del niño hace gozar al otro. Entonces él es un instrumento. Esto que le decía, es el soldado, es el cruzado, etcétera, también dice es el instrumento de goce del otro. Entonces él es el instrumento de que los niños hagan gozar al otro. Eso es su noción específica propia de la pedofilia. Y luego, el otro punto, que es esta definición del abuso sexual infantil, que es la perturbación de goce del niño, que esto también es muy importante, porque está en una pequeña frase, refiriendo a toda la teoría de Freud sobre el trauma, donde Freud lo que planteaba
era que el niño tiene un programa de goce que es el de su sexualidad infantil. Freud no solo es conocido por el inconsciente, sino por ser el primero que habla de la sexualidad infantil. Hasta Freud no existía la sexualidad infantil. Con Freud empieza a existir la sexualidad infantil. Ahora bien, Freud plantea que la sexualidad infantil implica un quantum libidinal soportable para el aparato psíquico. Y que el niño puede pasar por las etapas oral, anal, fálica en un quantum soportable, y que son las organizaciones libidinales infantiles, primero la organización oral, luego la anal, luego la fálica, que pasan por un quantum soportable para el aparato. Ahora, ¿qué decía? Cuando aparece el trauma introduce una modificación, una perturbación libidinal, que produce una marca que perturba ese quantum. Es un quantum que rompe la barrera del principio del placer y que produce una marca por la cual después el aparato siempre retorna a esa marca traumática. Bueno, cuando Lacan dice, su goce consistía en perturbar el de todos los pequeños, lo que plantea es que justamente lo que produce el abuso en los niños es esa perturbación de goce traumática que modifica y que rompe el programa de goce del niño. El programa de goce del niño sería el de la sexualidad infantil y del quantum soportable para el niño. Cuando el otro interviene con su goce, introduciendo una modificación en el niño, produce una perturbación de su programa de goce a partir de el avance perverso del goce del otro. Con lo cual produce esos efectos terribles a nivel de los niños abusados, digamos, ¿sí? Donde quedan marcados para siempre por esa introducción del goce del otro en el niño. Entonces, todo esto para ubicar que cuando estamos hablando de la perversión no estamos hablando de boludeces, de, bueno, le gusta, no estamos hablando de las 50 sombras de Grey, por ejemplo, que sería muy lindo que te vengan a buscar en helicóptero y que te lleven a un castillo y bueno, te pegan un par de rebencazos, no sería muy problemático. Y además el muchacho es tan lindo y tan esbelto, etcétera. Bueno, está todo bien si te pega algunos cachetacitos. Estaríamos dentro de un fantasma masoquista que, por supuesto, toma esta forma erotizada de las 50 sombras de Grey en algo que parece jugar con la barrera frente al goce. Y justamente la película y el libro produjo toda esa fascinación que producía en su época, porque jugaba con ese límite que puede haber frente a esto en relación a un fantasma. No estamos hablando de eso cuando hablamos de la perversión, no estamos hablando de las 50 sombras de Grey, porque justamente lo que hace a ese fantasma encarnado en esa película, por ejemplo, es un fantasma dentro del principio del placer, dentro del plano del deseo, que tiene la característica de lo erótico. Cuando hablamos de lo erótico, hablamos de el objeto A articulado con el falo. Mientras que la operación del perverso es extraer el objeto A, quitarlo de la dimensión erótica, para devolvérselo al otro. Con lo cual, a nivel del perverso no se trata de la erótica. Por eso es muy importante situar esta diferenciación con respecto a la perversión, tal como ha sido entendida popularmente muchas veces, cuando se la ha confundido con las prácticas sexuales. Las prácticas sexuales están dentro del erotismo, mientras que el perverso no juega con el erotismo, juega con el avance sobre el goce del otro. Sí, se trata de lo siniestro, dicen ahí, porque justamente avanza por fuera de lo erótico. Lo erótico siempre tiene un revestimiento fálico, un revestimiento agalmático, y esto pasa al nivel del pasaje por lo siniestro, la encarnación de lo siniestro. Por eso les decía, tiene que ser a través de extraer
el objeto A al otro y pasar por la angustia del otro. Bueno, muy bien. Hasta acá. Hay bastante más para trabajar, pero me parecía importante terminar con esta cuestión de Gide, porque muestra bien cuando estamos hablando de una versión muy seria de la perversión, en la cual en nuestra época tenemos mucha presencia de perversiones, de abusos sexuales, etcétera, etcétera, con lo cual me parecía importante remarcarlo. Bien, no sé si quieren hacer preguntas, comentarios. Hay varias preguntas en el chat, Patricio. No sé si querés que te las vaya leyendo. Dale. O si los participantes Lémelas. quieren hacerlas, como quieran. Bueno, lémelas y... Dale. Espera que me voy un poco lejos. Uy, qué larga esta. El psicópata no se angustia, pero angustia a su partener. Sabe someter al otro en la experiencia de la angustia. El psicópata, espera que bajo, lleva a su pareja a acceder al goce, de llevarla más allá de las barreras de la inhibición y la represión. No al goce buscado y reconocido por el neurótico, sino al goce prohibido de la satisfacción de sus pulsiones reprimidas. Según he leído, dice Mariana. Según he leído. Sí, porque justamente, eso les decía, sabe leer aquello que angustia al otro, sabe leer el punto fantasmático del otro. Entonces, en ese sentido, puede ir buscar las barreras de su inhibición y su represión, en el sentido de avanzar sobre esa barrera del otro. Por eso requiere del otro, requiere del partener. Bien, ¿cuál más? Agustín, no sé si querés hacer la pregunta o la leo, como quieran, la empiezo a leer, si quiere abrir el micrófono. Muy bueno, me queda más claro. En mi interpretación de la genealogía de la moral, más allá del bien y del mal, entiendo que Nietzsche habla de una caída del ideal, es decir, no hay referente de lo bueno o malo, entre comillas. Consecuentemente, el superhombre, a diferencia de la dinámica actual, mi ley, donde ese discurso objetivamente impera. Ajá. Después... Bien, está muy bien lo de mi ley. Bueno, entonces, sí, está bien, porque justamente cuando Lacan toma a Nietzsche, por eso les decía, Nietzsche lo toma como el superhombre es el modelo de lo que debería ser el hombre, no es que el superhombre es el malo, sino que el superhombre es el que se atreve a hacer caer el ideal y entonces justamente ir más allá del bien y el mal. No hay eso que vos decís, no es referente de lo bueno o malo, es correcto porque justamente logra atravesar ese punto. Pero por eso, Lacan todo esto lo trae a su versión de la castración y donde la barrera del bien y el mal tiene que ver con el principio del placer y tiene que ver con el avance sobre el goce. O sea, Lacan le da otra lectura, no es que dice lo mismo que Nietzsche, sino que por eso se diferencia de Nietzsche con que no habla de voluntad de poder, sino de voluntad de goce. Lacan no es que afana, digamos, porque Lacan lo dice muy claramente, dice, yo no robo, sino que tomo de los mejores lugares, ¿sí? Los conceptos, porque por ejemplo, hay muchos conceptos de Lacan, no sé, el deseo es el deseo del otro, no es de Lacan, es de Hegel, la voluntad de goce, no es de Lacan, es de Nietzsche, bueno, hay muchos términos que Lacan toma para su propia teoría, pero justamente cuando los toma para su propia teoría, los modifica. No sé, la plusvalía y el plus de goce. Bueno, lo toma de Marx, pero le da otra lectura. Y cuando le da su lectura, lo modifica y lo subvierte. Eso es lo interesante, por eso él dice, tomo mis conceptos de los mejores lugares, ¿sí? Porque en algunos casos es cierto que los saca de otro autor y dándole justamente un valor de homenaje, digamos. Porque en esa época le decían que él robaba a otros autores y que era un chorro, etcétera. Bueno, él se reía de eso y decía, no, yo lo tomo de los mejores lugares. Bueno, Natalia. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo te estás? va?
Patricia, bien. Bueno, a ver, una consulta, en realidad con esto que hablabas de la pedofilia, bueno, yo trabajo en la Dirección Provincial de Niñez de Rosario, y bueno, todo el tiempo escuchamos todos estos casos de abuso sexual. Recuerdo, bueno, esto que hablabas de cómo se presenta el perverso, y qué difícil, ¿no? A veces cuando nosotros tenemos que hacer una entrevista, y me gustó esto que vos dijiste de no caer en esta, bueno, los psicoanalistas que creemos, ¿no? Todo lo que nos dicen, ¿no? Pero como es muy difícil, porque nosotros a veces entrevistamos, no tenemos tanto tiempo para entrevistar, entonces, bueno, digo, no sé si hay un modo de poder darnos cuenta, de poder captar algo de esto, ¿no? de la estructura, pero bueno, esto sale, digo, la estructura perversa de este papá, surge a través de lo que esta niña, una niña de 12 años, puede relatar. Bueno, se adopta una medida de protección, creo que allá en Buenos Aires la llaman medida de abrigo. Ella lo puede decir que, bueno, después de varias entrevistas, que su papá había abusado, bueno, la había violado, ¿no? Había una violación. Pero bueno, él se presentaba, yo recuerdo, bueno, muy correcto, ¿no? Que a ella la llevaba a la escuela, que iba a todos los controles médicos, bueno, como todo nos presentaba a nosotros, bueno, mira todas las cosas que yo estoy haciendo por mi hija, ¿no? Bueno, y después la otra cara, de esto de la perversión tremenda, porque bueno, el relato de esa niña fue tremendo, bueno, ¿no? Bastante siniestro. Bueno, por supuesto que lo condenaron, está condenado a 16 años, le dieron, lo metieron en cana, pero bueno, digo, si en esta niña que haya podido hablar, nosotros, viste, ahí, claro, entrevistábamos, y bueno, qué difícil que es, ¿no? Esto que vos decís, me quedé pensando. Sí, porque además, captar eso, ¿no? justamente por eso es importante toda la cuestión de la desmentida de la ley. Porque Sí. justamente el perverso es el que más sabe de la ley. Entonces sabe de cómo debe comportarse, de todos los semblantes que tiene que ubicar. Incluso muchas veces es muy, muy conocedor de las leyes, de la legalidad, del derecho, digamos. Sí, porque saben de qué modo operar con la ley, justamente porque están utilizando a la ley. Entonces, muchas veces son los que saben utilizar el semblante. Por eso todas estas características del psicópata, como manipulador, como seductor, como toma al otro como instrumento, etcétera, etcétera, porque sí, el perverso sabe engañar, digamos. Claro. Por eso muchas veces es muy difícil distinguirlo. ¿Sí? Sí, bueno, a ver, después institucionalmente fue gravísimo, porque él cuenta, él la llevaba a la niña a los 6 años para un control. En realidad no, tenía más o menos 10 años más o menos, y para un control ginecológico en el hospital, bueno, también grave en el hospital, porque esto no lo, también no, esto como ninguna sospecha, ¿no? Fíjate, pero tal vez es esto, este armado que hace este montaje, ¿no? Y esto que vos decís, arma muy bien y sabe muy bien lo que decir y qué hacer. La llevaba a un control ginecológico porque, bueno, ella había comenzado, decía, a tener relaciones con unos, con los primitos, una cosa delirante, ¿viste? Una cosa que bueno, nada, la llevaba porque estaba cometiendo el acto, ¿no? Pero bueno, si esto que vos decís, la ley conoce todos los vericuetos de la ley, sabe muy bien, eso está muy bueno, como para tenerlo en cuenta. Buenísimo. Bien, muy bien. Gracias. Rosana. Sí, buenas noches. Buenas noches. Me preguntaba en relación,
del perverso, la relación del perverso con su inconsciente y con el cuerpo. Y lo pensaba tomando una frase de Lacan, ¿no? En relación a la locura, de que no solo está loco el loco que se cree rey, sino el rey que se cree rey. Digamos que como una locura, digamos, de la conciencia, digamos, como un aplastamiento del inconsciente en el perverso, como por Sí, fuera, cómo pensarlo, ¿no? Porque no es la locura del psicótico, ¿no? Pero hay algo que sí. está fuera de... Sí, el punto es que la posición del perverso, digamos, no es que no opere el inconsciente, no opere cierta dimensión de la represión, etcétera, pero opera parcialmente. Y después está todo el punto donde hay una certeza de goce, digamos. En el nivel de la certeza de goce no opera la ley y no opera la represión, ¿sí? Entonces, en ese sentido, podemos hablar del inconsciente, podemos hablar de la represión parcialmente, etcétera, pero Mm. el punto donde la cosa se juega es a nivel de esa certeza de goza. Y a nivel de la relación con su propio cuerpo, está este punto de cómo el sujeto está ubicado como instrumento de goce, con lo cual su posición como sujeto es instrumento de goce del otro. Entonces, a nivel de su propio cuerpo, está como su goce está en dirección al goce del otro. Entonces, muchas veces es un cuerpo hipersexualizado en función de ese goce Mm. del otro. Y por eso la necesidad de la escena, esto que... Exactamente. Por eso la necesidad del acto de la escena perversa. Siempre hay la fijeza de la escena perversa en la cual lo que se produce es esta repetición de una escena, que es a lo que Lacan le daba el valor de fetiche, justamente la escena perversa, la escena sádica, la escena masoquista, etcétera, tiene que ver con la repetición de esa escena que toma un valor de fetiche para el sujeto. Y que es el modo, la condición para que el otro goce. Ujú. Sería como algo, perdón, como escribir algo que no, cuando vos decías devolverle al otro su objeto, algo así, Sí, como querer repetir esa escena que termina fracasando. exactamente. Ahí está el punto de lo que Lacan trabaja en el seminario 5, es como en esa escena fantasmática, esa rigidez, el neurótico, por ejemplo, el fantasma pegan a un niño, implica una escena masoquista, un fantasma masoquista. Pero el fantasma masoquista se metaforiza y metonimiza a nivel del inconsciente. Entonces, el que tiene un fantasma pegar a un niño no se hace pegar necesariamente, pero tiene un fantasma en la cual el jefe lo maltrata, el marido le habla mal, los hijos lo putean, esto, lo otro, y en ese punto realiza en su vida su fantasma masoquista, de modos metonímicamente y metafóricamente que se modifican y que se van poniendo en juego en distintas escenas. En cambio, el perverso necesita la repetición del mismo acto. No es que eso está puesto en juego en su vida bajo modos desplazados, sino que es la rigidez de la escena. Entonces, en la escena masoquista, vestido de tal manera, haciéndose pegar y esto y lo otro, que está muy bien ubicado en la Venus de las Pieles y en el contrato de Sacher-Masoch con su mujer. Por eso el término masoquismo, porque viene del contrato de Sacher-Masoch, donde él le hace firmar a la mujer que lo va a tratar como un perro, que lo va a pisar, que lo va a tirar en la nieve en las noches de invierno, que se va a acostar con otros hombres enfrente de él, etcétera, etcétera. Todo eso está en un contrato que la mujer tiene que realizar para obtener el goce de él, digamos. Que en realidad es el modo de extraer el goce de esa mujer para beneficio del otro. Entonces, bueno, ahí está ese punto de
la escena que se repite a nivel de la escena masoquista o de la escena perversa. ¿Mm? Mm. Bueno, Muchísimas muy bien. gracias. Muy claro. Daniela, ¿Cómo va? ¿Se escucha? ¿cómo te va? Tanto tiempo. Va, tanto Sí. tiempo no, porque nos vimos hace poco. Sí, sí, tal Daniela cual. era la alumna mía de Psicopato. Sí. Ay, me distraje. Tengo dos preguntas. Primero, el tema de, tengo entendido que no todos los pedófilos y no todos los casos de abuso sexual son casos de perversión. No sé si está bien. Sí, por Y supuesto. después, que en los casos de perversión, así por estructura, si se puede llegar a algo, digamos, con esta desmentida de la ley, digo, mediante un análisis. Tampoco sé qué tan dispuestos están a entrar en análisis estos sujetos, pero bueno. Sí, por nada. supuesto. Bueno, esto, no todos, por eso ahí es importante la diferenciación entre la estructura y la práctica, digamos, porque a nivel de la práctica pedófila, no necesariamente el sujeto es un perverso, puede ser un psicótico, puede ser un pasaje al acto en la neurosis o un acting en la neurosis, pueden ser distintas cosas que no refieran específicamente a la perversión, digamos. Por eso hay que distinguir la práctica de la estructura. La estructura es algo que se puede distinguir a partir de sus rasgos estructurales. La conducta no da estructura. La conducta puede ser consecuencia de una estructura, pero también puede ser consecuencia de otra, por ejemplo, de una psicosis. Y después sí, ahí está el punto muy importante del tratamiento, ¿sí? Porque el tratamiento analítico no ha sido desplegado, hay muy poca bibliografía sobre el tratamiento analítico, es decir, de cómo trabajar con un perverso analíticamente, digamos. No está muy trabajado, porque en general el perverso no consiente demasiado al trabajo analítico, con lo cual solo en muy pocos casos se logra, y es un trabajo en relación a la angustia, y es un trabajo en relación a la ley, a poder poner en juego dimensiones de la ley y dimensiones de la castración en relación a la perversión. ¿Sí? Gracias. Hay una película muy buena de Kevin Bacon, ¿cómo se llamaba? El hombre de la montaña, ¿cómo era? El hombre del bosque o algo por el estilo, que era eso, un perverso que había estado en la cárcel y salía de la cárcel y estaba todo el tiempo en la lucha contra sí mismo, contra su propia perversión, y el sufrimiento del tipo contra su propia perversión es muy buena porque se ve ahí cómo es algo que se le impone al sujeto, que no es algo que el sujeto elige, que es malo, digamos, el hombre del bosque, sino que es algo que se le impone al sujeto, digamos. Darío. Buenas noches, Patricio. ¿Cómo te va? Bueno, venía con la cuestión esta de que del que el perverso es como el mejor, podríamos decir, el mejor conocedor de las leyes, ¿no? Y venía con el caso este que está, con el caso de femicidio de Chaco, que por ejemplo se hace pasar, se autopercibe ahora mujer, uno de los presuntos femicidas, para que como que no lo condenen como, que no, la condena no sea de un femicidio, sino como él se autopercibe Una mujer que mató a otra mujer. a una mujer que mató a otra mujer. ¿Cuál es el caso? No el de. El de César, el de Sena, el caso de Cecilia, que ¿El de está Sena? Eso de no Chaco, sabía sí. que se había Sí, sí, él propuesto ahora se como trans. autopercibe mujer, entonces como... Es Eso, espectacular. la verdad que sí, la verdad que sí. Es muy... Claro, no es femicidio, es un asesinato nada más, porque es una mujer que mató a otra mujer, así que es distinto, no es un no es un femicidio. no es un femicidio, no es algo de género, es muy bueno. Es No, muy no lo bueno, es muy sabía, bueno. me parece Sí, sí. excelente el ejemplo.
La verdad que está muy bueno. Bueno, pero es Y- eso, es un tratamiento de la ley. No sé si el tipo es perverso, no tengo ni idea, pero digo, son operaciones en relación a la ley. En ¿Y relación qué a ibas la a ley. decir? Y después la otra cosa, ¿qué sucede con el tema del, o sea, si bien como dijiste vos, el perverso sabe leer muy bien la angustia del otro, ¿qué pasa siente angustia el perverso? Si bien como dijiste vos, no hay mucha bibliografía con respecto a esto, ¿qué pasa con la angustia en el perverso? Bueno, en general, lo poco que hay escrito sobre esto tiene que ver con eso, con poder producir, obtener la angustia del sujeto, digamos, porque en ese punto, cuando aparece la angustia del sujeto, aparece el valor defensivo de su posición de hacer obtener la angustia del otro, digamos, ¿sí? Como bueno, todo lo que él está tapando para no confrontarse con su propia angustia. Pero es cierto que eso está como muy en un plano, hay poca experiencia clínica y entonces eso está en un punto de, bueno, para obtener su propia angustia implicaría como medio neurotizarlo. Lo que sí, en general está descrito en los casos es eso, es un trabajo con la angustia, pero no es que de pronto se va a obtener que el sujeto se va a poner a trabajar en relación a su propia angustia habitualmente como si fuera un neurótico. Pero sí esos puntos de llevarlo a los puntos de angustia como modo de su angustia tapando, o la angustia del otro tapando su propia angustia, digamos, ¿no? Eso es algo que está descrito en los trabajos sobre el punto. Muchas gracias. Luciana. Hola. Yo sé que hay una diferencia entre el pedófilo y el pederasta. ¿Puede ser? No sé tanto sobre la cuestión. Lo que yo tenía entendido es que el pedófilo, como que armo una escena del pedófilo, y me hizo acordar a este médico del Hospital Garrahan que tenía las fotos de los niños, que dice que las usaba con fines médicos y eran fotos eran con contenido sexual. Sí. Pero Ajá. que no llega a hacer el abuso, y el pederasta es el que realiza el acto, digamos. Porque hay una distinción, hay uno que no llega a hacer el acto. Ah, bien. Pensé que por ahí Bueno, pero está podía saber algo de bien, eso. digamos, no sabía tanto de las diferencias de cómo son tomados los términos, pero sí está bien este punto de cuando eso es algo fantaseado o cuando eso es Claro, algo realizado, digamos. claro. Porque también dentro de la dimensión de lo prohibido, en la medida en que el fantasma siempre refiere a la ley, y el rasgo fetichista siempre refiere a la ley, siempre en cualquier fantasma está en juego la cuestión de lo prohibido, ¿sí? Entonces, Claro. en la neurosis, el rasgo fetichista, siempre hay alguna relación a algo prohibido, con lo cual, y esto lo escuchamos muchas veces en la clínica, fantasías pedófilas o bueno, ahí ya no sé cuál es cuál, digamos, pero fantasías del lado de muchas veces aparece el temor que un sujeto tiene a yo no tendré un deseo de abusar, etcétera, y aparece bajo el modo de una Claro. negación. Bueno, en este sentido es importante esa distinción entre el rasgo perverso y la estructura perversa. Uno es el que la fantasea y el otro es el que la lleva a cabo, ¿no? Y que juega con esto de angustiar al otro. Y bueno, y después sí me suena muy familiar todo esto. Porque una cosa es la fantasía que no se realiza, y otra cosa es el acto que implica siempre avanzar sobre el goce del otro. Claro. Sí, ¿y qué ibas a decir, perdón? ¿Me interrumpí? No, que yo trabajo en una dirección de género y esta cuestión de la transgresión y del avasallamiento sobre el otro se ve, bueno, cotidianamente, donde el avasallamiento no es solamente sobre lo psicológico, es meterse forzadamente dentro de la casa, o sea, es el... Uy, se congeló. Y qué pena, sí, se debe haber quedado sin internet.
¿Se escuchó? ¿Se cortó? Ahí se cortó, pero Sí. No, que es muy meterse en la cotidiano casa, esto ¿qué del decía? avasallamiento sobre el otro y no solamente sobre lo que implica en lo subjetivo, sino también en lo físico, ¿no? Es el avasallamiento sobre el cuerpo del otro, sobre la casa del otro, sobre los objetos del otro, todo es objeto, todo es Por supuesto. objetivable. Exacto. Ajá. Sí, tan buenas estas cosas que ustedes están señalando porque van a rasgos clínicos que son importantes, digamos. Acá Victoria dice, yo trabajo en una unidad penitenciaria y tengo que entrevistar casos de personas que cometieron delitos de abuso. Son complejas las entrevistas porque la mayoría de ellos niegan una y otra vez haber cometido semejante delito. Se muestran bien predispuestos sabiendo que dicho informe va al juzgado, como que está toda esta cuestión del trabajo y del juego en relación a la ley. Ana. Sí, hola, buenas noches. ¿Cómo va? Pregunto, ¿podría un perverso, estructura, ¿no? Como decías recién, sostener una doble relación con la sexualidad? Digo, con una pareja que tuviera, ¿podría tener relaciones sexuales y aparte tener su comportamiento, no sé con qué palabra usarlo, su montaje perverso en otro lado? ¿Puede sostener dos cosas o solamente su conducta va hacia su parte perversa? No, en la medida en que justamente eso está situado en relación a su certeza de goce, por eso decía, no es que no tiene inconsciente, no tiene represión, no tiene una vida, puede tener una vida, Okay. y en esa vida justamente puede actuar acorde a la ley, y puede tener una mujer, y puede tener hijos, y puede tener toda una serie de cuestiones acordes con el semblante de una persona normal, Claro. en las cuales no esté puesto en juego la escena de goce, digamos, Sí. sino que la escena de goce está en otro lado. Por eso les decía, por ejemplo, El hombre del bosque es eso, es un tipo con un casado, con hijos, pero bueno, con las amigas de sus hijos, con las nenitas, el tipo se angustia porque no se le puede acercar una niña, digamos, ¿sí? Bueno, en ese punto está la doble vida del tipo. El tipo, por otro lado, tenía a su mujer, etcétera, etcétera. Como lo encontramos muchas veces en muchas figuras, no sé, el maestro que abusa de los niños y esto y lo otro, porque aparece como algo del lado de la doble vida. Bien. Okay. Gracias, Patricia. Bueno, ¿alguien más había levantado la mano? Pero Sí, abajo. quería preguntar, Eve. no, quería preguntar por la novela esta, Una semana de vacaciones, que toma Miller, Sí, las últimas versiones, porque como ahí entra como las versiones del padre, si entraría dentro de la época actual o entra dentro de la perversión. Y lo relacioné con Lolita, la vieja película donde sí, aparentemente era un exactamente. neurótico, no era un perverso, no, o sea, la diferencia, y en la novela aparentemente no, pero bueno, esto último que se estaba discutiendo. Bueno, en la novela es terrible porque es la hija abusada por el padre durante muchísimo tiempo. Y bueno, sí pone en juego la figura del padre perverso. Por eso Miller trabaja, es muy interesante el trabajo que hace Lacan, que hace Miller, porque habla de cómo Lacan fue el que pudo pensar una época más allá del padre, en el punto de la caída del lugar de padre, y el libro es un ejemplo de eso, de un padre que no tiene nada de la función paterna, que no cumple nada de la función paterna, sino que cumple lo contrario, que es la posición de un perverso, la posición de goce, la posición de tomar al sujeto como objeto. No hay nada del lado de la ley, ni nada de lo que pueda transmitir la función paterna, siendo padre biológicamente, ¿sí? Pero no hay nada del padre ahí. Entonces, lo que Miller plantea ahí es como Lacan, a partir del Seminario 6, se empieza a desprender de la posición del nombre del padre como padre de la ley
y justamente es lo que permite pensar esta época de la caída del padre. Sí. Bueno, Carolina. Hola, ¿qué tal? Sí, la pregunta es, en esta estructura perversa, ¿puede haber diferentes grados o niveles de perversión? Pienso en un caso que tengo clínico, que no cae en algo tan grave, ¿no? Como un asesinato, una violación, pero veo como esos rasgos que habrás de estructura en otras conductas más aceptadas, pero que tienen esta cuestión de buscar angustiar al otro y bueno, a veces tengo la sensación que viene a terapia para tener información para poder seguir manejándose o manipular mejor al otro, ¿no? La terapia como una forma de aprender más sobre él y sobre los demás de la psicología. Pero bueno, no caen cosas tan graves como un asesinato, una violación, digo. ¿Puede haber grados? Ajá. Sí, sí, puede haberlo, y puede ser que el sujeto vaya a trabajar sobre la angustia del otro sin que eso implique esta gravedad de la cosa. Podemos hablar de la perversión de modos menos siniestros que estos. Pero es interesante esto que vos planteás, porque es como, bueno, algo que vos percibís a nivel de la transferencia, donde el tipo no viene a trabajar su división subjetiva, sino que está trabajando sobre la división subjetiva del otro. Es como que él quisiera saber más de la psicología, etcétera, para como saber manipular más al otro, digamos. Me parece que tenemos que terminar, ¿no, Laura? ¿A qué hora? Esto va hasta las 12 de la noche. Va a seguir. Hasta las 11:30, 12, ¿eh? Sí, hay muchísimos mensajes que Se quedaron. coparon. Sí, se animaron a hablar, está bueno. Si quieren, seguimos, pero no sé hasta qué hora terminamos, qué sé yo. Decidilo vos. No. Bueno, hagamos una pregunta más y terminamos. Luciana, Bueno. vos levantaste la mano. ¿Saben esto de cómo encaja, cómo esto de que está velado? ¿No? Yo me acuerdo, mi marido tuvo un jefe perverso que tenía una exigencia que terminaba por angustiar al otro, o sea, de hacerlos trabajar el fin de semana, en esta cuestión de sublimada del velo de tenés que ser responsable por tu trabajo, y las cosas que le decía a su equipo de trabajo y las cosas que hacía realmente apuntaban a la angustia del otro. Sí. Muy, o sea, una exigencia llevada, que no era una cuestión super yoica, es una persona responsable del trabajo, sino que iba más allá de lo super yoico, digo, esto de ir como más allá, y bueno, realmente él lo sufrió un montón hasta que se cambió de trabajo, y el día que le dijo que se iba a cambiar de trabajo, le dijo, ¿cómo vas a renunciar? Claro, y le dije, ¿qué esperabas que te dijera? Porque obviamente estas personas no aceptan un no como respuesta. Todo es merced a su, no al deseo, sino a la cuestión del goce. Ajá. Eso transforma al perverso que no es el abusador, digo. Claro, que no es el abusador. Por último, igualmente siempre con esta salvedad de que hay que ver, en el caso por caso, el punto estructural, a ver si era verdaderamente un perverso o no, ¿no? Por último, lo último que les voy a decir en relación a esto es, y me hizo pensar un poco lo que vos planteaste, porque también hay que distinguir el perverso de una posición que Lacan trabaja muy poco, hace pocas referencias a eso, pero que es una posición que hay que distinguirla de la perversión, que es la posición del canalla. Porque ahí habría que ver si en lo que vos estás diciendo no se trata del canalla más que del perverso. Lo plantea, lo define bien claramente en el seminario 17, en la página 64. Y está hablando de Wittgenstein, nada que ver, de la filosofía, etc. Y dice que la posición de Wittgenstein intenta eliminar el metalenguaje, nada que ver. Ahí hay toda una cosa que habría que trabajar, no hay tiempo. Pero lo importante de esto, que dice que la canallada parte de posiciones que muchas veces están en juego a nivel de la filosofía en distintos lugares,
y dice una definición que es muy buena, en la página 64 del seminario 17, que es: toda canallada se basa en esto, en querer ser el otro con mayúscula, me refiero al otro con mayúscula de alguien, allí donde se dibujan las figuras que captarán su deseo. O sea, el canalla hace una operación distinta que la del perverso, no obtiene la angustia del sujeto, sino que se ubica en leer las figuras que van a captar tu deseo, las que vos vas a desear, para ponerse como otro tuyo. Esto puede ser de distintos modos. Un canalla, por ejemplo, es una figura habitual, la figura del político. El político, ¿qué hace? Se pone a leer lo que los otros buscan y quieren, y entonces les promete todo lo que les va a dar, a partir de las figuras que captarán su deseo, y entonces les promete todo eso y se ubica como el otro de ellos. Yo soy el otro de ustedes porque yo les voy a dar a ustedes todo esto que ustedes están buscando. Entonces ustedes, no sé, quieren seguridad, entonces yo voy a ir a matar a todos los chorros, le voy a meter bala a los chorros, no sé qué, no sé cuánto. Ustedes quieren trabajo y bienes sociales, entonces yo voy a ir a distribuir la riqueza entre todos los lugares de los sujetos del pueblo y esto y lo otro, digamos. Entonces, en ese sentido, se ubica en las figuras que captan su deseo para ser el otro de alguien. Esto puede ser desde la figura de un otro en relación a la gente, no sé, un político, un publicista, etcétera, o puede ser el otro a nivel del partener, ¿sí? De ubicarse en el lugar de captar las figuras de tu deseo para poder ser tu otro, digamos, y esa también puede ser una posición de canalla en relación a un partener. Pero es distinto del perverso. Es distinto manipular las figuras de tu deseo que manipular tu angustia. Así que ahí también hay importante distinguir la figura del perverso del canalla. Entonces esto que decías del jefe que se ponía en esa posición, quizás era algo de esto, de manipular, no sé, el deseo de, qué sé yo, de ganar plata o de esto, bueno, lo que fuera, digamos. Sí, la posición del cínico también hay que distinguirla, que es otra posición. La posición del cínico es la posición del cínico que no cree en el otro y que se puede prescindir del otro. Así que son todas distintas figuras que muchas veces se mezclan, pero que hay que distinguirlas. Bueno, muy bien. Nos veremos. Gracias. Bueno, muchísimas Gracias, gracias. Patricio.